Bien, quisiera invitarlos a leer en la palabra en el Salmo 138, que pudiéramos leer estos versículos. Son 8 versículos, este salmo es cortito, pero, y no es que sea sencillo entender a cabalidad lo que hay en ellos. Tienen, tienen tanto que poder, eh, que poder a lo mejor explicar o poder desprender de ellos y por sobre todo aplicar a nuestra vida. Eh, pero son bastante especiales. Hay una cierta cercanía que uno tiene por lo general hacia lo escrito en el libro de los Salmos. Sabemos que son canciones que hoy conservamos de ellos la letra, que eran cánticos del pueblo de Israel, muchos de ellos atribuidos a David. Y este tiene un subtítulo, allí dice Acción de Gracias por el favor de Jehová, Salmo de David. Vamos a leerlo y luego vamos a ir versículo por versículo eh, comentando este pasaje. Dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hay, hay varias cosas que podemos extraer. A simple vista, vemos que hay afirmaciones acerca de quién es y cómo es el Señor. Hay cosas que se declaran como certezas, sobre las cuales no se pone ninguna duda. Y también hay un ruego en medio de esas certezas, también hay sufrimiento y por lo tanto hay una necesidad del Señor. No es simplemente declarar todo lo que se sabe acerca de Dios y hacerlo de manera a lo mejor fría, desinteresada y hablando como de algo distante que a lo mejor no tiene nada que ver con el día de hoy o con el presente del que escribe, en este caso David, sino que a pesar de tener un conocimiento, una relación y una comunión, y a pesar de tener ya como interiorizada una teología, por así decirlo, el salmista eh, extiende sus manos para recibir del Señor algo, para pedir algo. Dice el primer versículo, te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos. Eh, Uno puede pasar así como a la rápida por ciertas expresiones, por ciertos versículos. Uno puede a lo mejor eh, tomarlo como una figura literaria o de dicción, como les llaman, y decir, claro, que es simplemente una alabanza que es desde el interior y que es con intensidad, pero, pero quisiera a lo mejor detenerme y de verdad creer que lo que está expresando acá de manera a lo mejor incluso literal, que es
una alabanza que implica todo mi ser, toda mi vida. No es solamente algo que tiene que ver con mi corazón o con los sentimientos o con una intensidad en las emociones, sino que siendo el corazón descrito en la Biblia como el centro de mi vida, aquel aspecto invisible de mi persona, de donde brota mi voluntad, de donde brotan mis pensamientos, de donde brotan mis deseos, de donde brota mi sentir, de donde brota mis convicciones también, que todo mi ser alabe al Señor. Y es, aparte de incluir la totalidad de mi ser, está incluyendo, está con cierta intensidad también. Es decir, hay una alabanza que es con toda mi persona, no es, no se está separando acá a lo mejor una parte más racional, con una parte más emocional, a lo mejor el aspecto práctico de mi vida por sobre otra parte de mi persona, sino que todo mi corazón expresa alabanza a Jehová. Y eso es importante porque incluso no se lo podría plantear como una expectativa de lo que es alabar al Señor. Y si bien a veces se interpreta de manera más pragmática, más práctica, en cuanto a la manera en que mi vida eh, es, eh, es algo que glorifica al Señor, acá también literalmente dice, delante de los dioses te cantaré salmos. Es decir, también implica esa parte que tiene que ver con cantar, con adorar, alabar con mis labios al Señor, que es un aspecto de la alabanza y de la adoración. No lo es todo, ¿cierto? Si yo tan solo cantara cosas maravillosas y bellas de escuchar y bellas de cantar a lo mejor con mi hermano, pero mi corazón no alaba completamente a Jehová, habría un serio problema. Pero entendiendo que todo mi corazón está puesto allí en alabanza al Señor, lo que canto, lo que expresan mis labios, será algo que va en sintonía, que va en la misma línea, que es un fruto, ¿cierto? Es aquello que a lo mejor tiene un aspecto de como relacionado con la belleza, relacionado con, eh, por ejemplo, en un árbol, cómo hay partes de un árbol que son tremendamente importantes para que éste viva, para que se sostenga, y más allá incluso los frutos. Pero sabemos que el Señor no hizo las cosas de manera meramente funcional. Uno puede pensar incluso en cómo nos creó a nosotros, cómo ha creado, cómo ha hecho las criaturas, cómo ha hecho la naturaleza, y a pesar de que ellas son totalmente funcionales, de que el Señor creó microsistemas que funcionan de tal forma que nosotros no alcanzamos a comprender, que permiten la vida, el Señor también quiso hacer las cosas bellas, quiso hacer las cosas para que uno las perciba bellas, y al percibirlas de esa manera uno pueda glorificar al Señor. Y en la vida cristiana pasa algo similar. La belleza de nuestros cánticos, de nuestros salmos, de nuestros himnos, de nuestros coros que cantamos juntos o cantamos en nuestro hogar, tiene relación con eso. Podríamos recitar, podríamos simplemente memorizar literatura o, o expresar palabras, pero el Señor nos ha dado maneras de expresar y de experimentar también en un aspecto la alabanza y la adoración. No olvidando que la alabanza es de todo el corazón, que el centro de nuestro ser está ahí postrado delante del Señor. Ahora, sobre el versículo 1 hay algo
hay algo importante también. Dice, delante de los dioses te cantaré salmos. ¿Qué significará eso? Estar delante de los dioses. Estar a lo mejor en una especie de templo con muchas estatuas. Estar a lo mejor en un contexto pagano donde hay en una determinada cultura muchos ídolos, muchos dioses. También puede ser. Será a lo mejor que, como también se traduce esta palabra dioses, Elohim, que también se podría traducir como seres angelicales o seres espirituales, será que nuestra alabanza no es solamente en frente de los hermanos y delante del Señor, sino que nuestra adoración se realiza en medio de seres espirituales, de potestades, que, que pueden presenciar esto y que pueden ver cómo criaturas que nunca han visto a Dios le alaban y le glorifican. El versículo 2 nos dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Me postraré hacia tu santo templo. Nosotros sabemos que hoy en día no debemos ir a un templo a adorar, hasta que se constituyó la iglesia como el templo de Dios mismo. Ahí en Pentecostés, los israelitas creían que la misma presencia de Dios estaba allí en el lugar santísimo, en el templo. Y hoy en día nosotros sabemos que somos el templo de Dios. La iglesia es como un tabernáculo en el cual habita el Espíritu Santo de Dios, por lo tanto Dios mismo habita en nosotros. Pero desde la perspectiva de David, él sabe que hay un lugar especial allí en su nación, en Israel, donde Dios interactúa y tiene comunión con su pueblo, donde Dios puede renovar aquel perdón y aquella comunión mediante los sacrificios, ¿cierto?, del sacerdote y del sumo sacerdote, la comunión con el pueblo. Y hay un anhelo de ese lugar. David mismo expresa en otro salmo que una sola cosa desea, una sola cosa anhela en la tierra, y es habitar en la presencia de Jehová todos los días. Hay un anhelo de estar allí donde Dios está. Ese es el valor que tenía el templo, ese es el valor que tenía el tabernáculo, ese es el valor que tiene, no el edificio en sí, no el gusto a lo mejor por lo religioso, ni la belleza de aquello. En los tiempos del Señor, por ejemplo, había un templo que era el templo construido por Herodes, que era impresionante, pero ¿estaba allí la presencia de Dios? Nosotros ahora sabemos que el Señor mora en nosotros, pero también, al mismo tiempo, en cosas que aún no se han cumplido de la Escritura, anhelamos estar en la presencia misma, al 100%, en la presencia misma de Cristo. Y nosotros también nos podemos postrar en nuestro corazón hacia la presencia del Señor, hacia aquel lugar en donde Él está y desde el cual Él vendrá a este mundo para buscarnos y para estar siempre con nosotros. Nuestra mirada debería estar puesta no en los reinos de este mundo, no en los templos que construyen para los dioses de este mundo, en los grandes rascacielos o en la belleza a lo mejor, o el atractivo que pueda tener esta cultura, este mundo, sino que nuestro corazón debería estar volcado hacia aquel lugar santísimo donde mora el Señor. Y, esa es una actitud acá, se describe como algo corporal, pero eso también implica
una actitud en la vida. ¿Bien? Alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Hay atributos, hay características del Señor que son dignas de alabanza. Y si hay una que se relaciona, si hay cualidades de las cuales se relacionan con nosotros y de las cuales nosotros debemos a diario, es la misericordia y la fidelidad del Señor. Son cosas que uno tiene motivos para agradecer todos los días, porque el Señor es fiel, porque Él no nos ha dejado, porque Él permanece con nosotros, a pesar de lo porfiados que somos, de lo inconstantes, de cómo fluctuamos, tropezamos. El Señor está ahí al lado nuestro, empujándonos, trabajando en nosotros y dispuesto siempre a, a mantener esa comunión con nosotros. No hay un día en que nosotros podamos decir que hoy día el Señor no me va a perdonar o no va a querer estar conmigo o se cansó de mí. Eso no lo podemos decir porque sabemos que por carácter el Señor no es así, el Señor es fiel. Dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El Señor ha declarado su nombre, ¿cierto? Él es el yo soy, y ese nombre, en su revelación, en cómo Él se ha mostrado para con su pueblo, el Señor ha engrandecido ese nombre. El pueblo de Israel tenía también la misión de engrandecer el nombre de Jehová, de, de santificarlo, de guardar su nombre, de presentar el nombre de Dios como algo glorioso ante las naciones. El Señor mismo también se encarga de engrandecer su nombre en la manera en que Él es, en la manera en que Él obra hacia nosotros. Y porque el Señor ha engrandecido su nombre y su palabra, nosotros le alabamos también. Versículo 3, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Uno muchas veces sufre como ciertas crisis en las que quisiera que el Señor le respondiera en el mismo día, que cuando uno necesita algo, que el Señor se manifestara y que en el día Él lo hiciera. Sabemos que no tiene por qué ocurrir así, que no tiene por qué ser de esa manera. El salmista dice acá, el día que clamé, me respondiste. Hay un favor, pero este favor está asociado no a lo mejor a que se acaben los problemas, a que, a que de pronto me empiece a ir mejor, a que esto que yo necesito lo obtenga de la manera en que yo quiera, sino que la petición acá de David es vigor, vigor en mi alma, vigor en mi ser, vigor eh, en aquello que a mí me constituye como un ser viviente. Y ahí están incluidos el ánimo, está incluido el gozo, está incluido las energías que yo tengo para vivir y para, de manera interna, poder mantenerme en pie. Y acá el salmista agradece porque en el mismo día en que él clamó por vigor, en que él clamó por fortaleza, el Señor fortaleció su alma. Y eso es algo que necesitamos a diario, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos afirme, porque vamos cansándonos, vamos decayendo, eh, y eso se va como entremezclando con la manera en que también vivimos nuestra relación con el Señor, eh, perdemos esperanza y también se nos comienza a nublar la vista y la manera en que percibimos mediante la fe a nuestro Salvador. Entonces es necesario clamar por vigor en nuestra alma. Esto no es algo totalmente inmaterial, ¿ya? También es algo que se puede incluso experimentar de manera física. Eh, entonces, es algo que el Señor nos puede dar, es algo que el Señor quiere darnos, de hecho. El Señor nos quiere dar vigor, nos quiere fortalecer. Y personalmente siempre pido que el Señor me fortalezca, me anime, que me impulse, que me dé vigor
porque es algo que a lo mejor personalmente necesito, y creo que en nuestra vida como cristiana, individualmente, y como asamblea necesitamos mucho que el Señor nos fortalezca. ¿Bien? De repente sentimos como que el año se alarga mucho, que ya no tenemos mucha idea o ganas, o no sabemos cómo hacer las cosas, o tenemos ganas de hacer ciertas cosas, pero no nos animamos, eh, y comenzamos a desanimarnos. El Señor nos puede responder en este sentido, el Señor quiere hacerlo, y el Señor es grande en fidelidad y misericordia para hacerlo. Versículo 4 dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Acá hay una expresión, como que mira hacia el futuro, ¿cierto? Te alabarán, oh Jehová. Ya no es algo tan individual, personal, como el versículo 1, dice, te alabaré con todo mi corazón. Ahora, el versículo 4 dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. La perspectiva, la esperanza de David es que la palabra del Señor es tan poderosa, sus dichos, su mensaje, su voz, que no solo en Israel se alabe a Jehová, sino que en las demás naciones. Por un lado, esto nos recuerda que si bien había como un sector en Israel que era más celoso en el sentido étnico y tenía a lo mejor mayor desprecio por los que no eran israelitas, la perspectiva de parte de Dios y la perspectiva bíblica es que también los demás pueblos hubiesen conocido a Jehová y que también le alaben y le glorifiquen. Ahora, eso algunos lo interpretan de muchas maneras. ¿Bien? Nosotros podemos quedarnos por un lado con que el Evangelio ha permitido que el mensaje de parte del Señor se vuelva algo, por así decirlo, universal, ¿ya? Que sea internacional, que salga de las fronteras de Israel, y que no solamente judíos puedan conocer al Señor y tener el Espíritu Santo, ¿cierto? Como estudiamos el martes, sino que también otros, otras personas gentiles de lugares muy lejos, muy lejanos a Israel, puedan también alabar. Han habido reyes que han sido cristianos, han habido autoridades que han puesto su confianza en el Señor, cada vez menos, por supuesto. Sabemos que eso ya es algo que está en descenso, pero durante muchos años muchos reyes, muchas autoridades pusieron al Señor como el eje, como el parámetro de lo que querían como nación. Y podemos decir que en la dispensación de la gracia, este versículo, esta visión que tenía David se ha cumplido. También sabemos que en el futuro, cuando el Señor consume su reino, ¿cierto? Él nos constituirá como reyes y sacerdotes. Pero a lo mejor eso eh, sería mirar demasiado hacia el futuro, o a lo mejor meternos en un tema que quedaría para más y se alargaría mucho. Versículo 5 dice, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Se me pasó algo en el versículo 4, dice, porque han oído los dichos de tu boca. Y eso es importante porque cuando uno habla acerca del Señor, cuando uno predica el Evangelio, no son los dichos de Patricio Villarruel, o de Cristóbal de la O, o de Felipe Leighton, o de Omar, o de Gloria, sino que es el Señor el que habla. Eso es lo que hace la diferencia. Si uno habla y el Señor no habla, no hay ningún poder allí. La palabra de Dios es la que puede producir nueva vida. ¿Bien? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es la voz de Dios, son los dichos de la boca
del Señor los que producen una obra sobrenatural en las personas. Versículo 5, cantarán de los caminos de Jehová, cantarán de la vida que se vive en el Señor, de la vida que se vive en el Señor, de la manera en que se vive de acuerdo al Señor, de sus dichos, de sus estatutos, de su doctrina, de lo que Él revela y de la manera en que el justo vive. ¿Bien? Dice el verso 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Aquí hay dos palabras que reconocemos como opuestas, ¿cierto? Tenemos alguien que es excelso y tenemos alguien que es humilde. Y el Señor tiene una atención, podríamos decir incluso un gusto especial por el humilde. El Señor atiende al humilde. El Señor al humilde lo recibe y lo glorifica. El que cree en el Señor Jesucristo, el que confía en Él, no lo hace con altivez. El que cree en el Señor lo hace con humildad. Porque quien cree en el Señor cree que es pecador, reconoce que ha fallado delante de Él, reconoce que se ha extraviado, reconoce que le ha rechazado, que ha sido rebelde, que no merece la salvación que el Señor ofrece, pero va al Señor. Y el Señor levanta al humilde, lo glorifica, ¿cierto? Lo redime, lo consagra, mora con él, le da vestiduras, le pone un anillo en su mano, y el Señor trabaja de esa manera. Pero Jehová es excelso, Él es todo lo contrario a lo que representa aquello que es bajo, ¿cierto? Aquello que es eh, de poca reputación o dignidad. El Señor es excelso. Y el Señor, al mismo tiempo que tiene un favor especial al que es humilde, el Señor también dice, al altivo mira de lejos, aquel que se levanta con orgullo, aunque no crea en Dios, de todas maneras lo hace en presencia de Dios, porque lo hace en presencia de un Dios omnipresente. Entonces, al orgulloso, al altivo, al que se levanta, al Señor dice que lo mira de lejos. ¿Bien? No lo atiende. Versículo 7, dice la palabra, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Aquí se describe la angustia como algo que yo atravieso, ¿bien? Como un entorno. Si bien la angustia es algo que yo vivo en mi interior, el Señor acá está hablando a través del salmista de algo en lo que yo estoy como rodeado, ¿cierto? Si anduviera yo en medio de la angustia, dice, tú me vivificarás, te darás vida, porque cuando uno está angustiado, cuando uno está desanimado, uno siente como que no tiene vida, como que si uno fuera una lámpara, ¿cierto? Que apenas le queda un poquito de luminosidad, ¿cierto? Una llama muy pequeña. Eh, si uno pudiese compararse con algún artefacto que requiere energía, uno se sienta así, pero en el 1%, y es como que si se estuviese muriendo. Cuando uno anda en medio de la angustia, y el Señor dice, aquí la palabra dice, tú me vivificarás, el Señor puede traer vida a nosotros, nos anima, como dice el verso 3, se me fortaleciste con vigor en mi alma. Luego el verso 7 dice, si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Nuevamente tiene que ver con un recobrar ánimo, con un recobrar energías, con el recobrar vigor. El Señor puede hacerlo. Ahora, este es un tema complejo de todas maneras, porque uno
Uno puede decir, bueno, que el Señor me anime hoy día. Yo quiero que quiero ya dejar de sentirme así, o quiero tener energías y quiero que hoy mismo el Señor me vivifique, me dé vigor, porque si no, no me ama, o si no, entonces, ¿qué pasa? El Señor también nos hace pasar por pruebas y el Señor va trabajando en nosotros, va trabajando nuestra paciencia, va trabajando también nuestra dependencia hacia Él, porque muchas veces hemos estado bien, hemos estado a lo mejor animados, como dicen por ahí dicen, hemos estado en nuestro mejor momento, y en nuestro mejor momento es que nos olvidamos del Señor y dedicamos toda esa energía, todo ese vigor, todo ese estado óptimo a cosas que no alaban ni glorifican al Señor. Y el Señor va trabajando a su debido tiempo en nosotros para que al tiempo que vamos siendo vivificados, vamos siendo animados por Él, Él nos va mostrando que Él es el que nos sustenta. Sobre los enemigos, dice, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Bien, al menos este versículo dice que el Señor va a extender la mano contra la ira de los enemigos, no contra los enemigos. ¿Bien? En este caso es contra la ira. Hay una intervención, el extender la mano, ¿cierto? Ya uno deja de ser un observador y uno interviene. Y el Señor extiende la mano contra los enemigos, perdón, contra la ira de los enemigos de David. Y nosotros muchas veces también nos vemos rodeados de situaciones que implican ira, que implican rencor, o que implican una actitud hostil que uno no se explica de repente, y el Señor también tiene poder y está atento a esas situaciones en las que Él puede intervenir y actuar contra la ira, contra ese sentir que nos está causando angustia. Probablemente el vigor y probablemente la angustia de David en este caso tiene que ver con los enemigos. Entonces, clama al Señor, ¿cierto? Con esperanza de que Él extenderá su mano contra esa ira. No una destrucción, ni una venganza apasionada contra aquellos que se oponen a mí, sino que el Señor intervenga, que el Señor tome el control de aquellos sentimientos, de aquellas cosas que llevan a las personas a actuar de cierta forma. Me salvará tu diestra. Acá hay una expresión también, ¿cierto?, de su mano, de su diestra. En otros salmos también se habla se le da la diestra del Señor a su derecha, a su mano derecha, incluso un sentido mesiánico. Como Jehová, bueno, como Israel esperaba que en algún momento Jehová alcanzara a su pueblo con su diestra y los librara del cautiverio, los librara de sus enemigos, ¿cierto? Castigara y que estableciera el reino de Israel. Y esa diestra también se le da una lectura mesiánica, es decir, el Señor es la diestra de Jehová. Versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y como mencionaba al comienzo, hay una seguridad en los planes del Señor, hay una seguridad en las intenciones del Señor. Sabemos también por la Escritura que Él trabaja en nosotros, que Él está haciendo una buena obra y que Él la está desarrollando y que la concluirá en el día de Jesucristo, ¿cierto? Y con la misma seguridad, el salmista acá dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. En primer lugar, el Señor tiene un propósito. Nosotros carecemos muchas veces de la visión de aquel propósito. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para mí? Yo sé que hay un propósito que es como compartido, general, y que es la base, que es la redención, ¿ya? Que Él me creó y me redime para que yo tenga comunión con Él. Pero el Señor también tiene propósitos particulares con nosotros. Eh, en, su, en sus planes, el Señor nos ha puesto, por ejemplo, en una ubicación determinada. Él nos ha puesto en una ciudad determinada, Él nos ha puesto en un trabajo determinado, Él nos ha puesto en un círculo social particular.
También Él nos ha puesto en una generación particular, en un tiempo determinado. Yo no me tengo que cuestionar mucho cómo puedo glorificar al Señor como un ciudadano del siglo XVIII, ¿cierto? Yo tengo que preguntarme cómo puedo comunicar el Evangelio y cómo puedo glorificar al Señor como un ciudadano, como un chileno que vive en el siglo XXI, ¿cierto? En el año 2021. Por lo tanto, el Señor tiene propósitos con nosotros, que nosotros muchas veces no dilucidamos, no percibimos claramente, pero ¿qué propósito tiene el Señor para mí? ¿Qué propósito tiene el Señor para mí con mi familia, con mis hijos? Pero más allá de si lo podemos divisar bien o no, podemos tener confianza que el Señor lo cumplirá, que el Señor lo cumplirá. En segundo lugar dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Se menciona aquel motivo de alabanza del versículo 2, que es la misericordia. Ese a lo mejor del Jehová cumplirá su propósito en mí, tiene que ver con la fidelidad, porque no somos proyectos que el Señor desecha. No somos un proyecto que, como resultó mal en su primera fase, el Señor lo deja a un lado y toma otro. El Señor es fiel con nosotros y es un motivo de alabanza. El Señor cumplirá su propósito en mí. En segundo lugar, la misericordia del Señor es para siempre. Estaríamos en problemas si la misericordia del Señor fuera cosa de un día o fuera cosa de, por ejemplo, que el Señor tuviera misericordia en nuestra juventud nomás, o que el Señor tuviera misericordia con cierto tipo de personas. El Señor es grande y abundante en misericordia, eso es parte de su personalidad, si queremos decir. Entonces, un aspecto de esa misericordia es que es eterna, que es para siempre. Y que hemos leído también en la Escritura, conocemos que esa misericordia se renueva cada mañana, que cada mañana nuevas son sus misericordias. ¿Bien? Y así como sale el sol en la mañana y como brilla, aunque a veces hay nubes, ¿cierto? No lo vemos o amanece más frío, pero con la fidelidad, la constancia con la que se renueva el día cada mañana, así también cada mañana su misericordia se renueva. Eh, Incluso se hace referencia, por ejemplo, acerca de la misericordia del Señor, acerca de la misericordia del Padre, en los evangelios de cómo el Señor hace llover sobre justos e injustos, cómo el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos. El Señor es grande en misericordia. El Señor provee un día, solo no alcanzamos a dimensionar todos los fenómenos físicos, químicos y biológicos, y no sé, que tienen que darse para que exista la vida en este planeta. Hay gente que sabe más de eso y dice, no, si el Sol se mueve tantos centímetros, si la temperatura baja, ¿cierto? Ya no sería posible la vida. Y eso el Señor lo hace funcionar todos los días. Y el Señor hace salir su sol sobre bueno y malo, sobre gente que hace cosas terribles, sobre personas que incluso pueden dedicarse a ofender a Dios explícitamente. Tienen como una fijación con el Señor y en la rebeldía se dedican a ofenderlo. Hay como un sentir como oscuro y como dirigido hacia todo lo que represente el Señor. Y el Señor ahí ofrece un cálido sol, comida, salud. Y me dice, ¿por qué? Porque si el Señor es justo, porque el Señor no solo es justo, sino que el Señor también es misericordioso. Y cuánto más misericordioso el Señor será con nosotros, que somos sus hijos, que Él ya ha tenido gran misericordia en nosotros al llamarnos en su bondad y guiarnos al arrepentimiento. Cuánta misericordia más tendrá Él con nosotros. Y termina, el Salmo dice, no desampares la obra de tus manos. Hay un clamor al final, haciendo referencia a cómo finalmente todo lo que somos, tanto física como no físicamente, como sus criaturas,
es obra de Él. Todo lo que somos nosotros ha sido creado por Él. Hay también una identificación y una relación especial con el Señor. Recordemos que somos hechos a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, somos una obra bastante especial. Podemos decir con total confianza que somos más especiales que todo el resto de la creación, como criaturas. Luego, como nuevas criaturas en Cristo, aún más especiales en sus manos. El Señor ha hecho algo totalmente nuevo en el momento en que nacimos de nuevo. Hizo algo en nosotros, ¿cierto? Que se ocupa una palabra griega, ¿cierto? Poiesis, que luego, por ejemplo, genera lo que sería la palabra poema, ¿cierto? O poesía. Hay una creación, una manufactura, algo que el Señor ha hecho por sobre lo que ya estaba creado. El Señor ha hecho nuevas criaturas en nosotros y nos ha hecho parte también de una nueva creación. Y eso nuevo que el Señor ha creado, lo sigue creando porque sabemos que el Señor nos sigue perfeccionando hasta que seamos semejantes a Cristo para que estemos con Él porque seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Entonces eso es algo que el Señor no va a desamparar, es algo que el Señor no va a abandonar. Y también, por supuesto, es un motivo de adoración, de alabanza. Resumiendo entonces, aquí tenemos un salmo que, como decía al comienzo, hace declaraciones muy seguras, hay esperanza, hay cosas que están claras, y eso es importante también. No todo puede ser ambiguo en nuestra vida. Hay ciertas convicciones que tienen que estar respecto al Señor. Sobre nosotros tengamos todas las dudas posibles, pero sobre el Señor hay cosas de las que no podemos dudar. Por ejemplo, solamente remitiéndonos a estos 8 versículos, que el Señor es fiel, ¿cierto? Eso no se puede dudar. No se puede dudar que el Señor es misericordioso y que esa misericordia es para siempre. No se puede dudar, por ejemplo, que el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Él tiene un propósito y Él lo va a cumplir. Y si consideráramos solamente esas cosas, ya tendríamos bastante de lo que sacar provecho. No tenemos duda, por ejemplo, de que la arrogancia, el orgullo delante del Señor es algo que Él le produciría rechazo, ¿cierto? Que es repulsivo en su presencia, el orgullo. Por lo tanto, la humildad en su presencia, la humildad delante de Él es clave, es muy importante. La importancia de la alabanza, de cantar salmos, pero por sobre todo de que sea con todo el corazón. Si estoy cantando bellos salmos, bello himno, pero la mitad de mi corazón está enganchada totalmente a algo que no es Dios, entonces ya no estoy alabando con todo mi corazón. Sobre lo otro importante también, en medio de las dificultades, de la adversidad, cuando hay enemigos, y que eso produce angustia en nosotros, el Señor nos puede vivificar, nos puede animar, nos puede fortalecer, y algo que le podemos pedir al Señor también día a día. Así que vamos a dejar hasta acá esta lectura y meditación, y le quisiera pedir a Cristóbal de la O si puede orar.